Muy buenas a todos, ¿cómo están? Le damos la bienvenida, familia, a este nuevo episodio de EBC Podcast, Verdadeando. La verdad me encuentro muy contento, muy feliz de estar en este episodio junto a un gran amigo, la verdad, porque nos conocemos hace muy poquito, pero la verdad hemos tenido una relación muy corta, pero cómo Dios une, la verdad, los caminos para que luego se pueda evangelizar, se pueda llevar su palabra. Con David. ¿Cómo estás, David? Mati, ¿cómo estás? Bueno, saludos a todos los que están ahí, que se van a ver este video, que lo van a escuchar algunos. Bueno, un gusto estar. Sí. Estábamos charlando y hacíamos memoria de que trabajamos juntos. Y sí. sin conocernos prácticamente, Es ahora nos encontramos en el Señor. Es impresionante cómo en aquel tiempo un trabajo nos hizo relacionarnos muy poco, ¿no? Pero nos hizo conocernos. Sí. Y después cuando te ves, che, yo te conozco de algún lado. ¿Viste? Que vas a otra congregación y vos decís, vos no sos. Y tengo de algún lado, ¿de dónde era? Es impresionante cómo el mundo es tan chico. Y la verdad, con David trabajamos juntos hace un par de años ya, no sé, 7 u 8 años, sí, más o menos. Y nos conocimos en un ambiente laboral y después nos encontramos nuevamente en una congregación, en un evento, no me acuerdo dónde nos encontramos. Y yo te miraba y digo, en una foto con Matías que me pasó, es verdad, ¿te acordás? Es verdad, sí. Y digo, este chico... Lo conozco de un lado. Lo conozco de un lado. Y me pasó una foto Matías. Digo, este es David, digo. Es impresionante cómo Dios une los caminos sin que nosotros nos demos cuenta. Es así. Lo mismo pasó con Juan. Claro, con Juan pasó lo mismo. Trabajamos los tres juntos. Sí. Es impresionante. Así que la verdad es un gran privilegio. Es un gran privilegio tenerte, de poder por fin organizar un episodio junto a vos. Mira, te digo, Juan, como te decía, Juan me vendió una... te vendió espectacular. Te vendió espectacular al punto de decir, yo no sé con quién voy a hablar. Digo, wow. Como vendedor de auto creo que iría bien, Juan, entonces. Creo que sí. Y la verdad, digo, la sabiduría, el conocimiento, la revelación que Dios te ha dado a vos, ¿viste? Y a Luis Ríos, que estuvo también en estos tiempos por el canal, digo, es impresionante traerlo acá y primero es para uno, ¿viste? Como te decía, el aprender y quién no quiere saber más de Cristo. Sí, es así. Bueno, yo entiendo que la revelación en sí no es para uno, sino que es para la iglesia. Es para la iglesia. Bueno, le mando saludos al pastor Luis, al pastor Luis Ríos, si no voy a tener problemas. Así que le mando saludos. Bueno, lo mismo a Pronto esperemos tenerlo acá también. Sí, bueno, sí, con él no hay problema. Donde haya que hablar, él va a estar ahí, no hay problema. Le mando también saludos, bueno, a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mi papá que me está acompañando acá, que hoy lo usé de chofer. Qué lindo. Y bueno, a mi señora que ya estamos prontos a ser papás, qué lindo. Bueno, todas las expectativas también en esta nueva etapa que se nos está viendo. Y varón. Wow, sí. Qué lindo. Yo tengo 3 varones, ¿sabes? Bueno, se nos viene... es lo mejor. ¿Vos querías nena? Yo no tenía problema, ¿sabés que no tenía problema? Era como, bueno, que sea lo que Dios quiera, no tengo preferencias. Así te digo que yo después de 3 varones quiero una nena. Y bueno, tenés que convencer a tu mujer que venga al cuarto. No, ya viene el cuarto. ¿Sí? Bueno. No, ella se dio a conocer que mi esposa está embarazada hace muy poquito. Y la verdad, mirá. Esperamos con gran expectativa, ¿no? La nena, esperemos que sí. Pero bueno, Dios manda, viste, a sus hijos. Él manda a sus hijos para que nosotros los guiemos. Es algo hermoso entender eso. Sí. Así que es una gran responsabilidad que tenemos como padres. Sí, eso sí. Así que en este episodio, la verdad, tenemos un tema tan maravilloso que es la identidad única de la iglesia. Y como hablábamos fuera de cámara, digo, se distorsionó tanto la palabra iglesia, que a veces, viste, usamos la iglesia como la palabra iglesia a las 4 paredes. Sí. ¿Viste? Y no nos damos cuenta que estamos distorsionando lo que es la iglesia realmente.
No sé si te acordás por ahí cuando eras chico que te usaban esa frase, cuando perdías en algo, andá a llorar a la iglesia. Sí, Como era el lugar de donde vos te ibas a descargar sí, y anda a eso la era la iglesia. iglesia. Claro. Y eso es lo que en la cultura se perdió tanto ese significado, como vos decís, se Mm. distorsionó la palabra iglesia porque la iglesia perdió su identidad. No por culpa Qué de la lindo. cultura, sino que porque la iglesia perdió su identidad, Wow. entonces se distorsionó eso y hoy la cultura normal, lo que nosotros vemos el diario hablar con las personas, hoy toman la palabra iglesia como ese lugar a donde vamos y Mm. no entendiendo que la iglesia somos. Claro. Y cuando el Señor empieza hoy, por la gracia del Señor estamos teniendo más luz en este tiempo y entendiendo que la iglesia somos nosotros, creo que eso nos carga de una mayor responsabilidad. Y creo Mm. que la iglesia necesita recuperar esa responsabilidad que Dios nos Sí, dio. sí, es muy importante. Venimos hablando en varios episodios con los chicos, con Manuel, con Juan, lo importante de entender en qué posición estamos, en qué posición estamos, como templo de Dios, como una posición celestial, que ya estamos acá como embajadores. Es muy Exactamente. importante entender todo esto. Y qué gran revelación que vos decís, la iglesia perdió la identidad y se distorsionó tanto viste, hablábamos en episodios anteriores de decir, qué pérdida de tiempo que estamos teniendo en generación, que uno apunta, viste, a veces a uno mismo, a los beneficios, la religión, cómo se metió en esto, ¿no? Y la verdad venimos a... Perdón, ibas a decir No, algo. no, es la comodidad, porque cuando uno Mm, entiende que lo que es la iglesia y la responsabilidad que tenemos como iglesia, cuando Dios te mueve y vos mm, decís, no, yo estoy cómodo en lo que estoy haciendo, entonces prefiero claro. manejarme así, de esta forma, y como bien decís, la religión metió tanto eso en la mente de las personas que hoy lo vemos a Dios como el ser de los deseos. Frotás Ah, la lámpara, claro, sale ahí el genio, quiero claro. tal cosa, y que vos decís, listo, esto es lo que necesito de Dios y ya está. Después lo descarto, ya lo utilicé para lo que yo quería, ya está. Dios ya no me Uf, sirve más. qué fuerte, qué Es fuerte. fuerte, Pero es así en pero esa realidad. es la verdad. Entonces hoy se ve, quiero un Dios que me haga lo que yo necesito, lo que quiero para mi vida, los milagros que yo quiero, pero cuando Dios empieza a demandar, ahí Mm, enseguida, no, esto no me sirve, no me mm, conviene, mejor me alejo claro. y vuelvo a lo que hacía antes. Mira vos qué importante ese tema, ¿no? Porque, a ver, hablábamos con Juan, uno viene a Cristo por una necesidad, primero, Sí, pero, es que Dios no, es que el 99% de las personas entramos a Dios por una necesidad. exacto. En la Biblia, si buscamos, creo que el único caso en que Dios busca a alguien es a Pablo. Pablo llegó sin ninguna necesidad, a él se le Claro, apareció se en le el camino. apareció. Es impresionante el entender esto, ¿no? Porque el tema que después de que vamos a Cristo por una necesidad, y a lo mejor sí, te Es que no está sana mal, y no no, está no está mal mal, eso. el sentir ese abrazo por Él, el decir, acá hay alguien que me escucha, pero después debemos entender que tenemos otra cosa que hacer cuando estamos en Cristo. Claro. Tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a entender que ya no somos nosotros, que ya somos embajadores de Cristo acá en la tierra. Y una frase hermosa que usó Luis en uno de los episodios que tuvo con Matías al comienzo de todo esto era, somos mini Cristos. Sí, exactamente. Somos mini Cristos en la tierra y la verdad entender esto es maravilloso. Entender que ya no somos nosotros. Es esa palabra que usaste hace un ratito, Mm, embajadores, sí, de entender eso, que si hoy vos vas a una embajada, necesitas tener ciertos protocolos donde podés ingresar, porque vos estás ingresando a una parte de ese país. mm, En la Argentina, por ejemplo, si querés entrar a la embajada de Estados Unidos, es un pedazo de Estados Unidos en Argentina. wow. Entonces, es lo mismo acá, nosotros somos embajadores porque somos los representantes del cielo en la tierra. Exactamente, exactamente. Entonces, somos lo que manifestamos el reino de los cielos, el reino de Dios lo manifestamos nosotros. Qué terrible, qué Eh, terrible. y eso, bueno, ahí es donde está la La responsabilidad. responsabilidad. La verdad, es un tema tan importante a entender, ¿no? El para qué voy a Jesús, por qué voy a la iglesia, a qué realmente murió y resucitó Jesús. Yo me haría esta pregunta. Si Dios hace un milagro en mi vida, ¿para qué es este milagro? Mm, O, Señor, ¿qué vas a manifestar por medio de lo que estás haciendo? claro, claro. Wow, qué profundo, la verdad, qué profundo. Yo creo que se necesita no madurez de años, sino madurez en Cristo.
Sí, para comprender todas estas cosas. Y entrando ya en el tema que queremos traer, ¿no? De la identidad única de la iglesia, viste, yo me anotaba algunas preguntas, bueno, son dos en realidad, viste, que quería hacerte y que nos compartas a todos los que están acá escuchando. Y la verdad, la primera pregunta es, antes de ir a la identidad de la iglesia, es entender qué es la iglesia. exactamente. Bueno, la iglesia, fíjate que el que inaugura la palabra iglesia en la Biblia es Jesús. Sí, Hasta antes de Jesús nadie nombró la iglesia, nadie dijo, sino que el que viene y que dice la palabra iglesia en la Biblia es es Jesús. Jesús. Entonces él le da inaugura. A Ujú, partir de ahora ustedes van a ser iglesia. Y esa palabra iglesia es eclesia. El ujú, significado original es eclesia. Sabes que lo estuve buscando y esta palabra viene del griego, bueno, ujú. eclesia, que significa asamblea. Ah, Cuando se nombraba en la antigua Grecia la palabra eclesia, cuando se decía eclesia, era porque se iba a reunir la asamblea. claro. Entonces, algo de la nación iba a ser cambiado. Iban representantes de distintos pueblos a la eclesia, a la asamblea que se hacía. Entonces, algo en el país iba a cambiar. Cada vez que se reunía la eclesia, cada vez que se reunía la iglesia, algo en la nación iba a ser transformado o cambiado. Ujú. Entonces, ahí es donde entendemos y nos lleva el significado de nosotros. Entonces, nos reunimos como iglesia, entonces algo tiene que ser Algo tiene que transformado. ser transformado. Wow, Algo tiene que ser cambiado cuando me reúno como iglesia. wow. Qué importante eso. Eh, Así que bueno, fíjate si para ellos como algo político en ese tiempo era muy importante, cuanto más para nosotros. Mm, Cuánto más peso tendría que tener. sí, a veces, viste, no entendemos eso de vamos a la iglesia los sábados y no entendemos para qué vamos. Que a veces Claro, estamos 2 horas, 1 hora y media esperando que suceda algo para nosotros mismos. O que ese momento que estamos nos cambie un pensamiento, una circunstancia, ¿no? De que venimos durante la semana y no entendemos realmente que cuando nos reunimos a la iglesia es porque tiene que pasar, pero no para uno mismo, exactamente. sino para el mundo. Rendimos todo al Señor para que Él nos use a nosotros como esos intermediarios Claro. para que nosotros ejecutemos lo que sucede en el cielo. Mm, Jesús siempre dice, yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre, no digo nada que no haya oído decir a mi Padre. Entonces, lo mismo tiene que suceder con nosotros. claro. Lo que hacemos, donde vamos, donde nos movemos, sea en el trabajo, en el colegio, en la familia, en la casa, tenemos que ser representantes del Mm, cielo. Entonces, manifestamos lo que sucede en el cielo. ¿Por qué? Primero lo estamos conociendo a Él. claro, Porque ahora exactamente. estamos diciendo esto, somos iglesia, sí está bien, pero ¿cómo entiendo esto que soy iglesia? Porque Falta lo estoy una, conociendo a Él. claro, hay que tener una relación, una comunión prácticamente profunda con Él. Es más, la palabra dice, anunciar mis virtudes, ¿viste? Y lo veníamos hablando en varios episodios. Conocer las virtudes de una persona es tener una relación profunda con Él. El tener años y años diciendo, yo te conozco, yo sé quién Yo, sos. me gusta este ejemplo, a ver si va a servir mucho. Si yo te hablo de una persona que vos no conoces, te digo, esta persona tiene pelo largo, no sé, mide 2 metros, eh, de tal tez de color, bueno. Entonces vos en tu cabeza estás ideando cómo es esa persona. Claro, Ahora, si esa persona pasa delante tuyo, vas a decir, ah, la estoy conociendo, esta es la persona en la que me estaban hablando. Esta es la persona que me dijo David. mm, Pero si yo te digo que la persona mide 2 metros y tiene pelo largo, pero cuando la ves es una persona que es petiza y que es pelado, claro, entonces vos decís, ah, pero lo que me mostró, lo que me estaba diciendo no se compara. Porque claro, una cosa es verlo y otra cosa es decirlo o creer lo que me están diciendo de esa persona. exactamente, Entonces cuando lo vemos es cuando más lo vamos a conocer. Yo lo puedo conocer de oídas. claro, Job dice esto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. claro. Entonces ahí es donde entendemos de que necesitamos verlo, conocerlo para poder darlo a conocer. Bueno, Elías, cuando estuvo pasando toda esa circunstancia, ¿no? De que él hizo para la lluvia, todo, ¿no? Y él se escondió en una cueva porque los resultados que él esperaba no eran los que él tenía Es tremenda pensado. esa, Es esa parte, tremendo. es tremenda. Y él esperaba que el Señor le hablaba de una forma, por, no sé, por truenos y fuego, y le habló En susurradamente, el silbido en apacible. el silbido apacible. Entonces, es muy diferente entender que no todos los conocemos igual a Cristo.
Exactamente. Él tiene varias formas de hablarnos, de usarnos. Entonces no nos podemos quedar, mira, a mí el Señor me habla de esta manera y buscarlo de esta, así, así, así. Entonces vos vas a buscar a esa persona y a lo mejor no lo encontrás Mm. y no lo conoces. Porque Él tiene varias formas de hablarnos y de aparecerse a nosotros. Y que Él manifieste su presencia en nosotros. O sea, es muy diferente para cada persona conocer. Entonces, por eso digo, es muy importante tener una relación única con el Señor, porque si no, no vamos a ir a un lado, vamos a estar dando vueltas buscando al Sí. Señor. Y bueno, ahí cuando lo conocemos es cuando entendemos esa identidad que tenemos en Mm, Él. Porque Él ya nos dio la identidad, somos hijos, somos su iglesia, y entonces ahora entiendo mi identidad, si entiendo mi identidad, entiendo para qué vivo, claro. qué hago con mi vida, entonces ya no estoy en la tierra para pasar el tiempo Mm, hasta que me muera, sino que tengo una misión que cumplir, una misión a la cual llegar. claro, exactamente. Entonces, eso ya nos hace entender que la iglesia no está en la tierra porque sí, sino que es la expresión del cielo. Wow, Es la terrible. expresión del cielo en la tierra. Vos sabés que me anotaba algunas cosas con el tema, viste, de la definición de la iglesia. Y justo hoy estaba leyendo relacionado a lo que vos dijiste, ¿no? En Efesios 2:20, cuando habla del fundamento, ¿no? Que él dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Vos fíjate que él nombra a la iglesia y fundamento a personas. Sí, O sea, no sé en qué momento de todos estos 2000 años y pico que pasaron, se creyó, se puso ahí, se infiltró que la iglesia es cuatro paredes. Pero hay que entender esto, ¿no? Y yo me anotaba, viste, de la misma palabra eclesia, viste, me buscaba una palabra que dice escaleo, que significa los que han sido llamados. Entonces, es entender que Dios Padre llama a todos, nos llama a todos a su comunión, en Cristo, digamos. Nos llama a la comunión en Cristo, ahí está. Y entender que la iglesia la formamos nosotros. Y cuando vos hablabas de la identidad, cuando uno individualmente entiende que la iglesia entiende quién es como hijo de Dios, como heredero, como embajador, como venimos nombrando, tiene un propósito magnífico en esta tierra que no es mejorar mi vida, exactamente. que no es... Es más, no hay palabras que haya dicho Jesús de que venga a mejorar sus vidas. No, En en ningún ningún lado, lado. en ningún lado. Creo que hay que sacarnos ese pensamiento ya de voy a la iglesia porque quiero una buena casa, un Mm, buen trabajo, mucho vamos por un trabajo. Decir, la iglesia en realidad, si no tengo trabajo, no tengo casa, los discípulos no sé cómo vivieron, la verdad, estuvieron yendo de acá para allá, por ejemplo, Pablo estuvo yendo para todos lados y no es que tuvo una casa en un lugar. Él exacto. iba para todos lados hasta que murió. Ahora, muchos dicen, entonces, ¿para qué me acerco a Dios? Si no voy a buscar algo de Dios, entonces, ¿para qué me acerco? Claro, Y ahí es donde se nos tiene que revelar esto de que si Dios ya nos dio a Cristo, Él nos dio a Cristo, en Cristo están todas las cosas. Ahora, todas esas cosas que están son las que sirven para el beneficio de que la iglesia crezca, no claro, para beneficio nuestro. Algo que decías vos recién del fundamento, fíjate que habla del fundamento, de lo que está hablando es la base de claro, todo es Cristo. Después viene la construcción, Pablo usa que es un edificio que va en crecimiento. claro, Usa esta expresión, Pablo. Entonces es alguien que el formato que hoy tenemos como iglesia es como una pirámide, ¿no? El pastor arriba de todo y todos para abajo. Y en realidad es al revés. ujú, Es yo sirvo como un ladrillo, por decirlo así, para que venga otro que esté arriba mío y vayan creciendo todos. Y entonces, este edificio que el Señor está haciendo se dé a conocer, la iglesia que el Señor quiere. Me encanta esta frase que usa Fabián Liendo de hay que devolverle la iglesia a Dios. sí, lo leí, Eh, entonces, me encanta eso porque está hablando del crecimiento que viene en que el fundamento de todos es Cristo. es Cristo, Es Cristo el fundamento y donde todos vamos edificándonos en Él. claro, Entonces, esa es la piedra inamovible. claro, qué increíble, ¿no? El tratar de comprender esto, ¿viste? Y yo creo que hay tanta distorsión y confusión en las congregaciones porque uno sigue predicando para sí mismo, uno dejó de predicar de Cristo. Y no nos damos cuenta, porque a ver, viste, hablábamos con los chicos que cualquier persona que no es hijo de Dios
se conoce la palabra de punta a pie, ¿viste? Entonces, en las congregaciones pasa, nos conocemos tanto la palabra, pero dejamos a Cristo de lado. Es que Y ahí, dice que hasta el diablo sabe más las escrituras a veces que nosotros. claro, y ahí es la gran frase que devolvámosle la iglesia a Cristo, devolvámosle la iglesia a Dios. Eh, ¿Viste? Es algo tan maravilloso de cuando uno se pone a predicar y deja que solamente Cristo sea visto. Y dejamos de pensar en nosotros mismos. Y bueno, el canal se llama Expresando la Voz de Cristo, ¿viste? Y sin darnos cuenta, le pusimos un nombre que es lo que reflejamos, expresamos lo que la cabeza piensa, expresamos a la cabeza. Exactamente. Y como cuerpo que somos, como hijos que somos, debemos de expresar a Cristo, que es la cabeza de todo. Entonces, es muy importante volver, como dice Fabián, ¿no? Volver la iglesia a Dios. Sí, exacto. Fíjate lo que escribe Pablo en Efesios 3. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mm, Pablo siempre se va degradando en sus cartas, hasta que claro. dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Wow. Él se va degradando siempre en sus cartas. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo inescrutables riquezas de Cristo? Si me están diciendo que Dios no viene a darme riquezas. Entonces, lo que necesitamos como iglesia es borrar esa parte, ese formato que nosotros tenemos de las cosas a nuestra manera, porque nosotros que hablamos de riqueza y nosotros queremos tener mucha plata en la cuenta del banco, Mm, y entonces ahí donde hablo de riquezas. Claro. Y en realidad las riquezas de Cristo, inescrutables riquezas de Cristo, está hablando de Cristo mismo. claro, Él es nuestro mayor tesoro, claro. el mejor tesoro. Después dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia Ujú, a los santos, a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo nuestro Señor. Entonces, como iglesia, necesitamos dar a conocer una imagen. mm, ¿Sabes qué? Nosotros tenemos este formato y te voy a llevar a Génesis, cuando es la creación de todo. Algo que quiero aclarar para que quede, porque escucho muchos predicadores mm, decirlo. Cuando habla del pecado, de que la mujer comió el pecado, muchos dicen fue Eva, y en realidad no fue Eva, fue Adán el que comió el pecado, porque hasta ese momento eran uno. claro, Eran Adán, era el varón y la mujer, pero eran Adán, su nombre era Adán. Después viene el nombre Eva. claro. Entonces, el que come esa representación, ¿por qué es que eso está en la Biblia? Porque esa es la representación de Cristo y la iglesia. El hombre es la representación de Cristo y la mujer, el varón, perdón, porque hombre está hablando de la palabra, de los dos, De varón los y dos, mujer. sí. Varón es Cristo, es la representación de Cristo, y la mujer es la representación del alma. Ujú, Entonces, cuando viene la separación, en ese momento era como que el varón y la mujer eran uno, estaban siendo en un mismo cuerpo. Después viene esa separación, que lo mal traducido que está lamentablemente en la Reina Valera, que dice que saca de la costilla, y en realidad es como un abrojo, los despegó. Los despegó, mirá. Cuando buscas el significado en griego, en esa parte, eset, ekid, neget, dice, son Ujú, esas tres palabras. Es la parte que son iguales, pero van a estar separados y opuestos. Entonces se van a necesitar el uno y el otro para formar una imagen. wow. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios con eso? Está Cristo y está la iglesia, y se necesitan mutuamente para formar una imagen. Sin la iglesia y sin Cristo no hay una imagen completa. Wow. Entonces se necesitan a los dos para que haya una imagen completa. Wow. Qué increíble. Entonces fíjate todo lo que sucede. Si te estoy hablando de Génesis De 1 y uno, 2, sí. y ya desde ahí el Señor nos está hablando de que la iglesia tiene que expresar una imagen y que necesita a Cristo. Sin Cristo esa imagen no va a estar. No va a Y estar. asimismo Cristo necesita a la iglesia. Claro, claro. Wow, wow. Y ahí te digo que con esas palabras que vos decís, creo que cae más peso sobre nosotros decir qué tan importante el puesto que tenemos, digamos, poniendo puesto, no como nombre, pero qué responsabilidad que nos deja, ¿no? Sí, bueno, vos lo leíste, lo que dijiste de la palabra Ujú, embajadores, lo tengo acá anotado, mira, 2 Corintios 5, para que digan, esto está en la Biblia, no Claro, estamos mintiendo. claro. Dice,
Fíjate que el versículo 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo que se había separado lo volvió a unir. Sí. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros, dice. O sea, hay una tarea, hay algo en Claro. lo que tenemos que hacer y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabés que el prefijo re es volver al inicio? Eso es lo que significa. Cuando leemos la palabra reconciliar, bueno, reconsiderar, cuando entendemos esa palabra Ujú. re, es volver al inicio, es volver a lo que se había perdido. Entonces, cuando dice, nos habla de la reconciliación, es que ustedes eran uno en Cristo, se perdieron, se Claro, separaron por medio del pecado, y lo que Dios está haciendo es volver a unir lo que se había separado. claro. Entonces, Wow. volver a enfrentarlos y tenerlo cara a cara a Cristo y la iglesia. Qué impresionante, ¿no? Todas estas palabras que está diciendo David, el tratar de comprender que tenemos una gran tarea, tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios y no hay que quedarnos solamente con esa parte de que recibimos a Jesús, y que calculo que pasa en todo el mundo. Recibimos a Jesús y venimos por los panes y los peces, ¿no? Como ha Claro. pasado tanto. O a lo mejor entendemos que somos salvos si estamos en Dios. Si voy a la iglesia voy a ser salvo, pero el entender que Cristo nos dejó una tarea importantísima acá, que es, como vos decías, reconciliar al mundo en Dios. Me encanta la palabra, ¿viste? Porque se habla mucho el punto de reconciliar al mundo con Dios, ¿no? Y la palabra lo dice, ¿no? Reconciliar al mundo con Dios. Pero, ¿viste? El otro día, escuchando una prédica y leyendo, digo, qué lindo es entender que reconciliamos al mundo con Dios, que somos nosotros que ahora estamos con Dios, pero entender que estamos reconciliando todo en Dios, todo en Exactamente. Cristo. Y el entender esto, ¿no? Esta gran tarea, esta gran responsabilidad que nos dejó Cristo. Esto creo que es la iglesia. Ya no es cuatro paredes como lo estamos Exactamente. diciendo. Esperemos que puedan comprender, que se pueda comprender que la iglesia ya no son cuatro paredes, que es uno mismo y Donde estamos, la donde iglesia esté, está ahí. está ahí, Puede ser, exactamente. como dije hoy, en el trabajo, en el Ujú. colegio, en donde sea, la iglesia está ahí. Wow. No es. Entonces, ¿sabes qué nos deja esto de lado? Te invito a la iglesia. Ahí está, claro. Ya no podemos invitar a la No iglesia. podemos invitar a nadie en la Te invito a iglesia. la congregación si querés. Sí, Claro. pero no a la iglesia. Porque la iglesia es uno mismo. Entonces, lo que hacemos con esto de reconciliar es volverles a las personas la identidad de que son Mm, reconciliados en Dios. claro, De que claro. lo que se había perdido, esa identidad, ahora está volviendo a tener efecto, a tener vida. Por eso es que Mm, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. claro, claro, Es que el Señor está volviendo a iluminarnos. Y claro. eso es lo bueno. No es que, porque algo por ahí muchos o les duele o les molesta, decir, no, pero están criticando o menospreciando lo que sucedió antes. No lo menospreciamos, sino que era la luz que había. Y hoy le agradecemos al Señor que hay más luz y va a haber más luz y capaz que de acá a unos años nuestros hijos van a entender mucho más de lo que estamos entendiendo Claro. nosotros hoy, van a llegar más lejos, pero la idea es que nosotros le abramos el camino para que a ellos les sea más fácil. Claro, exactamente. Y yo creo que va a pasar esa parte. Vos fíjate que si miramos generaciones anteriores, se vino con una gran verdad, ¿no? Desde aquel momento y después se fue distorsionando, se han metido, como dice la palabra, ¿no? Hay lobos disfrazados de ovejas. Sí, Eso pasó, pasa y calculo que va a seguir pasando. Porque lo que espera más adelante creo que va a ser mucho más difícil todavía, porque dice que los mismos hijos van a seguir a falsos cristos. Entonces, creo que es un entendimiento, un conocimiento de Cristo y una relación para comprender que esa persona que viene diciendo yo soy el Cristo, no lo es realmente todavía. Por- ahí, ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos un filtro y Mm, ese filtro es la cruz. es la cruz. Cuando lo que a mí se me comparte, yo lo proceso y lo paso por la cruz. ¿Sabes que uno de los errores que cometemos muchas veces como oyentes de una congregación es que lo que se compartió de arriba quedó ahí, ya está? Ahora, si eso que se compartió de arriba, yo lo busco, che, lo que me dijeron es verdad, esto que me están diciendo Mm, es verdad, claro. es bíblico, habla bien, porque todo lo que hablamos en una congregación tiene que expresar a Cristo. Entonces,
Si algún día le traemos a alguien que hable cualquier pavada, por ahí alguno se lo va a creer, porque no entienden esto de ser diligentes, de ser Claro. meticuloso. Pablo usa esta palabra, peritos arquitectos, Mm, de buscar con pericia claro, que lo que se me dio sea verdadero. claro. Y ahí es donde viene la cruz. Entonces la cruz es ese filtro donde podemos entender qué es de Cristo y qué no es de Cristo. Wow, terrible. Terrible, la verdad, qué importante comprender todo esto. Y vos sabés que una de las siguientes, para avanzar un poquito con este tema tan maravilloso, te digo que Es que si no seguimos, sí. se nos va. Te digo que, como te decíamos al comienzo, Juan te vendió de una manera increíble y yo digo, no, no le voy a poder seguir el ritmo, ¿viste? Pero sale algo de una charla. Encima hablas rápido, me encanta, porque mis acompañantes a veces hablan lento y digo, me tengo que bajar un nivel yo mismo, porque soy de hablar rápido, ¿viste? Sí, bueno, yo también Y, algo que me dijeron, hablo muy rápido. pero me Lo que encanta. pasa es que es como que querés en un corto tiempo dar mucha información. Claro. No información, porque lo que compartimos acá no tiene que quedar como una Como una información. información, claro. Entonces, Pero uno trata, ¿viste? Yo creo que la manera única, la manera de hablar. Juan, por ejemplo, que tuve el otro día, habla lento, pero pausado, Juan, piensa bien las palabras, las que dice está bien seguro lo que va a decir. Y uno a veces, viste, habla, pero con vos digo, wow, digo, es igual a mí. Habla rapidísimo, vamos. Y para avanzar un poquito el tema, viste, a lo que íbamos, viste, definimos lo que es la iglesia, que somos nosotros mismos como embajadores, como hijos, con una gran tarea por delante. Y, y hay algo, viste, que venía a mi corazón y el Señor me decía esta identidad de la iglesia, ¿no? Hablando ya corporativamente. eh, y, viste, venía esta pregunta, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Y es una pregunta, viste, que a lo mejor se responde rapidísimo, porque es fácil de decir Cristo. ¿Viste? Es rapidísimo. Pero vos, viste, yo pensaba más por el punto de decir, ¿qué pasa cuando una congregación que forma un conjunto de varias personas que se han reunido, ¿no? A adorar a Dios y a exaltar su nombre, no sabe realmente cuál es, qué son iglesias, que la iglesia tiene una identidad, porque, viste, algo que sucedía mucho y que sucede, ¿no? Cuando uno no sabe quién es, como vos dijiste hace un rato, pasa a tener unas etapas en su vida, ¿viste? Decir, estamos en soledad, nos aislamos, no sé quién soy, no sabemos para dónde ir, ¿viste? Me ha pasado mucho, ¿viste? No saber quién soy. Yo creo que a todos que estuvimos fuera de Cristo le ha pasado. Estamos depresivos, tenemos aún le ansiedad pasa a mucha gente que está y dentro de una congregación. exacto, aún le pasa. Y tenemos sentimientos vacíos, tenemos mucha confusión. Entonces yo digo, imagínate una congregación que son varias personas, ¿no? Y no tienen no saben cuál es la identidad. ¿Para qué nos reunimos? ¿Viste? Entonces yo pensaba, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Bueno, bien lo dijiste, lo podemos responder fácil, es Cristo y ya está, pero tenemos que ir más profundo y bueno, ser más, entender esto. Primero que nada, mira, hay una frase, no una frase, una palabra que usa Jeremías Mm, cuando Dios le habla a él, dice, Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cómo es que Dios usa esa palabra antes? claro. ¿Por qué dice, antes que naciese te conocí? Antes que te formase en el vientre, dice, te conocí. Ahí necesitamos entender la eternidad, Mm, nuestro tiempo, porque para Dios no está apurado. Dios no es que está necesitado de una generación que responda ya, y porque claro. si no que el tiempo se pasa. Dios no está apurado, Dios es eterno, por lo tanto a Él no se le mueve un pelo de nada, por lo que, lo que nosotros hagamos. El día que una generación entienda verdaderamente su posición, obvio que esa generación va a ser muy acelerada, Mm, muy avanzada. Pero esta palabra antes está hablando de la eternidad. Entonces habla de que Dios ya nos conoció en la eternidad. Antes que todo existiese, Dios ya nos conocía. Él ya nos tenía pensados, diseñados en Él. Entonces, lo primero que necesitamos entender como iglesia es que en el antes de Dios ya fuimos amados. claro. ¿Sabés qué? Mirá, buscá acá que lo tenés, vamos a hacerlo. Es algo muy conocido, Juan 3:16. Dale. Búscalo. Fíjate que es muy, muy fácil, o sea, es un versículo muy conocido que se lo dijo muchas veces,
Pero hay una palabra clave ahí. Ahí lo estamos buscando. Buscalo tranquilo. Sí, Yo te lo puedo decir de memoria. El 90% de los que corean lo deben saber de memoria. claro. Te lo comparto, mira, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que dice esa palabra porque de tal manera, Ujú, o sea, está hablando de una forma que no se puede medir, claro. amó. Mm, Fíjate que esa palabra amó está en tiempo pasado. sí. No está, dice, porque de tal manera ama Amará. Ujú, o amará. Dice amó. Habla, lo que está hablando ahí es que el amor de Dios, justamente hoy estaba escuchando una predicación de Fabián Liendo de esto, del amor, mm, de conocer a Dios porque Dios es amor. El amor de Dios es tan grande, es tan amplio, que Él nos amó desde la eternidad. El amor de Él, el amor de Dios bastó que nos, de tal forma que nos va a alcanzar hasta la eternidad. wow. Por eso dice que de tal manera amó. Amó. Un amor que no se puede medir. Pero ¿qué dice después? Para que todo aquel que en Él cree. Cree. Ujú, Porque ahí está hablando en tiempo presente. Porque nosotros fuimos amados, pero necesitamos creer en Él todos los días. claro. Por eso David escribe en los Salmos y dice, alma mía, todos los días le dice, bendice a Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Todos los días necesitamos recuperar esa identidad de creer en Dios, pero es algo que a nosotros somos tan terrenales Mm, que no entendemos esto desde el antes y entender el propósito eterno de Dios. Entonces todos los días necesitamos recordarnos claro. de que necesitamos creer en Él, necesitamos recordarnos lo que Él nos amó. Y entonces, cuando entendemos esto, esta realidad como iglesia de que Dios nos amó en el antes de Él, antes que todo existiese, como le dije hoy, Dios ya nos amó. Una de las cosas que necesitamos entender es que somos hijos y que tenemos un Padre. Claro. Somos hijos y tenemos un Padre. Em, ¿Te acordás esa situación en Mateo 4 cuando Jesús es tentado en el desierto? Sí. Em, Viene esta tentación, que es la misma que sucede en Génesis, en ese momento, es en el huerto del Edén, con todas las cosas ahí, viene la tentación, es una palabra que es hablada por medio de la comida. Ahora, Ujú, cuando el diablo lo tienta a Jesús en el desierto, les dice, si eres hijo de Dios, lo primero que ataca es la identidad. claro. Si realmente eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan. Después viene la comida. Porque el pecado entra por la comida. Mm, Entonces, lo que hace Jesús en eso es vencer lo que no pudieron vencer a Adán, la mujer, el varón y la mujer. En claro. ese momento en el desierto, Jesús sí lo vence. Entonces dice, si realmente eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. La tentación primero vino la identidad. ¿Por qué es que el primero viene la identidad? Mm, Porque es lo que el diablo. No quiero usar este ejemplo para decir hay que reprender al diablo porque nos está haciendo quitando la identidad. No, no. Es que la identidad la estamos perdiendo nosotros. claro. Porque nos dejamos llevar por lo que nos dicen. Claro. Por las comodidades, nos dejamos amoldar a las comodidades. Entonces, lo primero que ataca el diablo es la identidad. Y Jesús vence eso. Y es lo que nos da, Él nos abre el camino a nosotros de decir, la identidad nuestra está en Cristo. Entonces, como iglesia, nuestra identidad está en Cristo. Necesitamos entender y comprender eso para poder vivirlo. Entonces, desde antes Él nos amó para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él quiere. Ese antes no está hablando de pasado, Ujú, porque yo usaba, este ejemplo lo usé una vez con los chicos, con los pre, y le decía, ¿qué es lo que decimos comúnmente? Antes las cosas no eran así, ¿no? Tengo sí. acá a mi papá que es camionero y que antes los camiones no eran así, ahora tienen toda la comodidad. Antes era un camión que por ahí ibas a 50, 60 y tenías que hacer viaje Sí, larguísimo. y te entraba un frío terrible Y seguramente. antes no era así, y bueno, porque antes no está hablando de las cosas distintas, sino que ese antes está hablando de la eternidad. Claro. Entonces, Dios se mueve en un ámbito eterno. Dios no se mueve en ámbitos temporales. Las cosas es más, Jesús, todo lo que hizo temporal, Jesús va y resucita a Lázaro. Sí, Pero Lázaro después se volvió a morir. se volvió a morir. Ujú, Entonces, eso fue algo temporal. Pero cuando Jesús habla y dice, lo que yo tengo, mi palabra es vida eterna, si me comen a mí van a tener vida eterna,
está hablando de una vida que no es temporal, sino que es algo eterno. Fíjate que Jesús, todos los milagros que hizo, cuando empezó a confrontar a las personas, la gente se iba. A los discípulos en un momento les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Mm, ¿Ustedes también se quieren dar vuelta? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? eterno. Entonces, ahí Jesús estaba hablando de algo eterno y que se estaba haciendo, lo que Dios habla, en un momento se hace tangente en lo temporal. Mm, Pero fíjate por qué Isaías, y hablando de esto de la eternidad, por qué Isaías 53 habla de la cruz, cuando algo que todavía en el tiempo no había no sucedido. había sucedido, claro. Entonces, la cruz es eterna, la cruz no sucedió hace 2000 años, la cruz sucedió desde el principio de la creación, Wow. desde la eternidad sucedió la cruz. Que después se manifestó en un tiempo, en el tiempo cronos Claro. nuestro, sí, pero es algo que sucedió en la eternidad y que ya se había visto, Isaías lo habla y dice, y vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Entonces ya estaba hablando de algo que había sucedido en la eternidad. Wow. Isaías tuvo un destello de lo que sucedió en la eternidad. Y necesitamos recuperar eso, de empezar a ver y entender las cosas eternas. Wow, 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 me deja sin palabras, la verdad. Uno, viste, es lo que decíamos al comienzo, viste, Juan te vendió re bien. Y viste, qué impresionante vos lo que decías, ¿no? Que el pecado entra por la comida, ¿no? Y después lo que vos decías luego de eso, que comamos a Jesús. ¿Viste? Y me hacía recordar, ¿viste? Cuando uno está en las congregaciones recordando o haciendo memoria, ¿no? De aquel sacrificio que hizo él y compartiendo el pan y uno le da, creo que entendiendo esto, más significado a eso, a esas palabras que vos decías y que comamos de él. Más allá que esto sea un simbolismo, ¿no? Pero aprender a comer de él y que esta comida es eterna y te nutre y después te sacia. Sí. Es impresionante. Porque la comida y la bebida que Él nos da es para que no volvamos a tener hambre y no volvamos a tener sed. Mm, El pueblo de Israel en el desierto tenía que salir todos los días a buscar el maná. Y el maná lo que hacía referencia era Cristo. Era Cristo. Entonces todos los días lo comemos a Cristo. Wow, wow. Qué maravilloso, hermanos, poder comprender, ¿no? Que se venía hablando ya en varios episodios, ¿no? Que venimos haciendo con Manuel y con los chicos, de que debemos cada día humillarnos a Él, cada día acercarnos a su presencia. Y esto es muy importante, no solamente porque uno tiene que aprender a vivir y depender de Él, sino que genera esto, saber quiénes somos para Él, saber quiénes somos en esta tierra, lo que vos decías, recordar, porque el hombre olvida tan rápido todas las cosas. Pues te digo que si me preguntas algo de qué hice ayer, te digo, no me acuerdo, no Sí. me acuerdo. Y es así igualmente con Cristo. Debemos acercarnos al trono de gracia, debemos acercarnos a Cristo y recordar que Él nos mandó a hacer una tarea tan importante y recordar que somos hijos de Él, que somos embajadores, que somos una iglesia a nivel corporativa, un cuerpo a nivel mundial, ¿no? Que está en esta tierra representando al cielo. Y debemos cada día. Es impresionante el tratar de, te digo que me abre la mente increíble el entender esto, ¿no? Porque uno, viste, a veces está en su casa, va a trabajar, pasa la hora, son 8 horas, 12 horas La y famosa rutina. la famosa rutina, ¿viste? Y se le va, ¿viste? Y a lo mejor dice, bueno, voy a orar un poquito, ¿viste? Y a lo mejor, ¿viste? Se te va o no orás y se te pasa el día. Me ha pasado, ¿viste? Que vengo, los días viernes son los más complicados porque trabajo en Puerto Madero, ¿viste? Y voy y vengo y a veces tengo que ir en tren Y si no se te rompe la moto en el y camino. si no se me rompe la moto en el camino como me pasó y tener que ir en tren son 3 horas para ir, 3 horas para venir. ¿En qué momento nos acercamos? ¿Viste? Entonces uno va pasando los días, va pasando los días y yo creo que se hace tan fuerte después el decir, el tener todos estos sentimientos, ¿no? El decir, me siento solo, o me pongo a mentir, o tan fácil, viste, la naturaleza cada vez la tenemos, pero tan fácil se hace cuando no nos acercamos a él el pecar. Sí. Tan fácil se nos hace. Por eso, viste, veníamos a este tema, ¿no? Y vos lo decías hace rato, todos los días debemos ir. No Es que solamente lo dice la palabra, las misericordias de Dios se renuevan día a día. día a día. Entonces,
somos humanos, vamos a fallar y vamos a seguir fallando por más que querramos hacerlo y tener la mejor intención, vamos a fallar, pero Dios renueva su gracia. Wow. Su gracia se renueva día a día y siempre nos abre el camino por medio de su sangre. Y creo que eso nos hace entender y tener un mayor peso de lo que es la Sí, sangre. sí, la verdad que sí. Como te decía, viste, uno te hace entender para qué hacemos cada cosa y el significado de cada cosa, viste. Como por ejemplo daba recién el tema de la Santa Cena, ¿no? Que uno va a la congregación y a lo mejor lo hace me bauticé, lo tengo que hacer, listo, lo hago, viste, y no le damos ese El significado significado, verdadero, el sí. significado verdadero. Así que David, la verdad, Mira, antes sí, de esto, mira, sabes que quería leerte esto, Romanos dale, 8:29, ujú, para cerrar, porque dale. esto del antes de Dios es tan Mm, importante entenderlo. sí. Porque Pablo escribe esto, porque a los que antes conoció, porque Pablo usa esta palabra, porque a los Wow, que antes conoció, también los predestinó, o sea, los conoció y los predestinó, le wow. dio un destino, Le di un destino, para sí. que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Wow. O sea, Dios nos conoció desde el antes, nos eligió y nos predestinó para que fuésemos la La imagen de imagen de Cristo, Cristo. la imagen del Hijo. O sea, conforme, es con la forma, es como vertir un líquido dentro de el molde, por ejemplo, ¿viste? Cuando ves hacer, porque yo no voy a hacer y creo que vos tampoco haces tortas, No. ¿viste? Cuando preparan todo ahí, la harina, todo, y lo vierten en el molde Ujú. y esa harina toma la forma del molde. Eso es lo que hizo Dios. Mm. Nos virtió en Cristo para que Wow, tomemos su forma y wow, demos a conocer esa forma. Y esa es la verdadera identidad de la iglesia. wow. Darlo a conocer a Él porque estamos teniendo su forma, lo estamos conociendo, alimentándonos de Él y lo vamos a conocer. Wow, tremendo, hermano, la verdad, como dije al comienzo, esto para uno mismo primero, y te digo que las palabras que dijiste, el conocimiento que trajiste, va a ser usado acá un montón de veces seguramente, porque la verdad es tan rico el poder saborear esta gran verdad, esta gran realidad que nos compartiste y poder entender y anunciarle al mundo esto. ¿Viste? Llevar su realidad al mundo y reconciliar todo en Cristo. Y la verdad, David, Juan no mentía. Así que, así que, hermano, la verdad, lo vamos a estar dejando por acá porque se nos va la hora. Impresionante. Siempre igual, creo que cuando estoy yo, y ahora te digo que creo que me estoy copiando, soy igual mucho a vos, ¿viste? Porque habla y habla y habla y habla, ¿viste? Y quiere profundizar más y en un video a veces no entra No, no, todo, no, no no se entra puede todo. hacer todo. Pero la verdad, Además, muchos ya se olvidaron lo que hablamos al principio, así que sí, seguramente. Y eso es igual, lo lo bueno de único, esto es que lo podés reproducir y volver a hacer memoria. Y eso es muy exacto. importante y es lo que le dije hoy de ser peritos arquitectos, es hacer Bueno, memoria. Hacer memoria. Bueno, vuelvo a escuchar, vuelvo a escuchar, vuelvo a claro, escuchar. exacto. Y te digo que con los videos que venimos haciendo con los chicos, con los episodios, viste, yo soy el que lo está editando y lo edito y después me lo pongo a ver otra vez, después lo subo a la plataforma y me lo pongo a ver y después cuando ya se estrena y sale el video y se publica, lo pongo a ver de vuelta. Porque te digo que uno trata de acordarse y a veces, viste, estoy con Manuel, digo, ¿en qué momento dije esas palabras, viste? Y no recuerdo, mira, qué tan fácil que olvidamos y no recuerdo lo que había dicho en un episodio hace un par de horas, ¿viste? Entonces, así debe ser nuestra vida constante yendo a Cristo y nutrirse, y nutrirse, y Así es. nutrirse, y tener esta relación profunda con Cristo, la verdad es algo maravilloso. Y entender esto, que Dios no es un Dios lejano, no es alguien que está en el cielo, sino que nos dio a su Hijo y está en nosotros. Y creo que ese es el mejor regalo. Y hay una canción que cantamos con mucha facilidad, si te tengo a ti, lo tengo todo. Sí. Y entender eso, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Wow. Eso va más de un canto a que sea una realidad en nuestras vidas. Claro, wow. Qué importante tener, el entender eso, el tengo todo. Wow. Así que David, la verdad ha sido un gran gusto que venga, que recibas esta invitación. Seguramente te vamos a utilizar. No, no hay problema. Creo que David, que Juan quería hacer un episodio los tres juntos, hablar de la iglesia. Hay tanto por hablar y llevar, viste, a las redes sociales que la verdad es necesario porque hay tanta oscuridad, viste, en este ámbito que se está generando en esta nueva generación y poder llevar la palabra de Dios y poder no solo llevar a la palabra, sino llevarlo a Cristo a esto.
porque la gente se amontonó, digamos, en este lugar y están todo el tiempo, fíjate que es una gran distracción. Es una Sí. gran distracción. Entonces poder meternos. Hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios haciéndolo, sí, pero ¿por qué no podemos nosotros también? Es que esto que compartimos hoy y lo que estamos hablando de que Dios me está demandando, Dios me está pidiendo y es como hay que renunciar a cosas nuestras para vivir lo que Él quiere. Claro, Este mensaje no llena estadios, eh, no va a ser llamativo a la gente. claro. Entonces, Dios sigue haciendo milagros y va a seguir haciendo milagros, eso estoy segurísimo. No descarto eso, pero eso no es el énfasis del Evangelio. Claro, El énfasis del Evangelio es que Cristo sea conocido y que todos sean reconciliados con Él. claro, exactamente. Así que la verdad, hace un gran gusto. Mati, David. muchas gracias por la invitación. Dale. Y saludos, bueno, a todos los que están, los que vayan a ver este video. Sí, sí, les mandamos la verdad un gran saludo. No dije ni siquiera algo de las redes sociales, pero seguramente lo ponga en pantalla como lo pongo siempre. Los invitamos a que puedan suscribirse al canal, que nos puedan acompañar en las redes sociales, siguiéndonos. Y lo vamos a estar invitando en la próxima semana en un nuevo episodio. Así que nos estamos viendo. David, Muchas gracias, un gusto. Matis, Dale. y saludos a todos. Dale, hasta luego. Chau, chau.